a los 80, pero desde mediados de la década anterior ya en América Latina existía toda una serie de países que eran gobernados y estaban bajo la bota militar. Los golpes militares estaban a la orden del día. Brasil, Bolivia, Perú, Guatemala, la República Dominicana, Panamá, Chile, después en el 73, Argentina, durante varios años padeció varias dictaduras militares. Y desde luego Centroamérica, ¿no? Nicaragua con los Somoza, Honduras, Costa Rica era el único lugar donde la democracia pues ha prevalecido y son antecedentes muy interesantes. Uruguay, Paraguay igual, ¿no? La dictadura de Stroessner, por ejemplo, y la pues actitud de dominio, de poder extremo y de triturar a la oposición, pues se respiraba. Y llegaba hasta acá. México vivió un periodo de muchas décadas, pues donde un solo partido dominaba la vida política. No padecimos una dictadura militar, pero por momentos hubo todo una política de persecución impulsada desde los mismos Estados Unidos, porque el riesgo de que ellos veían en sus fronteras la penetración de migrantes con ciertas características políticas, ellos adoptaron una actitud muy represiva y fueron los promotores de los golpes militares. Aquí en el 64-70, en Veracruz, pues se vivió un gobierno que combinó la represión con el trato político que fue el de Fernando López Arias, un hombre con una visión política, formado en las formas tradicionales de hacer política, pero un hombre muy inteligente también. Paradójicamente apoyó la educación, pero por otro lado reprimió al movimiento estudiantil en el 68. Esa década pues se le conoce como la década de la guerra sucia. Nosotros padecimos del 70 al 76, 77, la semiclandestinidad y la exclusión de la vida pública legalizada, ¿no? Entonces, creo que lo que padecieron en Argentina fue verdaderamente salvaje y bárbaro. Estos chavos de secundaria, que fueron creo que 12 jóvenes, entre mujeres y varones, de secundaria, menores de edad, fueron secuestrados el 16 de septiembre, fueron llevados a un lugar de confinamiento, torturados salvajemente y algunos desaparecieron, nunca más se volvió a saber de ellos, y uno de ellos, Pablo Díaz, es el guionista de esta película. Tiene hasta una página en Facebook que se llama así, La Noche de los Lápices. A mí me gusta más el cine testimonial y más bien el documental, esa combinación del dato, del testimonio. Ustedes han visto El Grito, que es un testimonio del 68, una película documental muy interesante. Está también una película que documenta la época de la guerra, cuando el fascismo, el ascenso del nazismo y del fascismo en Italia, que se llama Fascismo Corriente. Nosotros le exhibíamos en Cine el Club, en Humanidades, en los 70, precisamente en las colonias la pasábamos. Son documentales de películas originales que se tomaron y se hizo ese film. Por otro lado está el Rojo Amanecer, que ustedes también han visto. Está El Bulto, referido al 68 en México. Hay testimonios, hay libros del periodo de la guerra sucia. Yo tuve amigos que fueron asesinados, desaparecidos, otros formaron parte del movimiento guerrillero urbano, y en Argentina se formó un movimiento guerrillero muy importante, los montoneros, que tenían presencia pública y política, que eran apoyados por gente
que estaba en funciones de gobierno, en la intelectualidad también, así como surgieron los Tupamaros en Uruguay. Por ejemplo, el actual presidente fue de esa época, y si nosotros lo vemos, pues sería bueno ver a nuestros funcionarios haciendo cola en el IMSS, en el ISSSTE. Yo subí al Face precisamente a Mújica, donde está esperando su consulta como cualquier ciudadano. Pues ya parece que aquí, ¿no? Aquí llegan con sus guarduras y abriendo paso y pues en primera fila, y además pues no van al IMSS, ¿no? Ni al ISSSTE, ¿no? Sino que se van a Houston a operar, ¿no? Aunque sean mexicanos los que operen en Houston. Es decir, es paradójico, y vemos cómo esa gente que se formó en este periodo pues tiene otra visión. Y este cine, pues es un cine político de análisis. Le digo, a mí me gusta más el cine documental. Ya cuando hay actuación, pues ya cada quien va a formarse su juicio. Pero dice ahí, no se olvida, como no se olvida. Y yo me hacía una pregunta. ¿Así ha sido la humanidad? ¿Así es y así será? Es decir, es la condición humana, son los intereses, son las visiones ideológicas que llevan a triturar. Pues vemos la nota roja de Veracruz todos los días, vemos lo que pasa en México, en todo el territorio, y son cosas espantosas, verdaderamente salvajes y bárbaras. La película se queda corta realmente de lo que pasó en Argentina, de lo que pasó en Chile. Yo estaba en Europa y en los 70 regresé, y ahí conocí a mucha gente y muchos jóvenes del mundo, porque asistía a reuniones internacionales, y los chilenos, por ejemplo, estaban entusiasmados con el triunfo de Allende. La unidad popular estaba, pero ¿qué pasó? Que estuvo muy poco tiempo en el gobierno, y viene el golpe de Pinochet, la traición de los militares, y bueno, el desangramiento, ¿no? Y los estadios se convirtieron en centros de confinamiento, y lo que ustedes van a ver en la película se generalizó en América Latina. Y bueno, es paradójico también, porque hay movimientos guerrilleros como el de las FARC, pues que han hecho alianzas con delincuentes también, cobran por el territorio, cobran derecho de piso los mismos guerrilleros. Es decir, vivimos un mundo hoy que como que se ha vuelto cotidiano lo que pasaba allí en esa película. Hoy se ha vuelto cotidiano, ¿no? Es decir, el ser humano significa un número, una estadística. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial fue espantosa. Lo que pasó en Bosnia y en Herzegovina, ¿no? La ex Yugoslavia, lo que pasó en los Balcanes y toda esa guerra de Siria, lo que está pasando ahorita en Irak, en Irán, y lo que pasa en Egipto, pues es parte de la vida. Y como que no es el progreso, esa visión unilineal de que vendrán mejores tiempos, es relativo, ¿no? Hay mejores tiempos, pero también sigue habiendo salvajismo, barbarie, y las instituciones parece que a veces se nos diluyen en las manos. Construimos instituciones que pierden credibilidad, y hay que volver a hacer. Eso es como ese Sísifo que llevaba la piedra y se le caía y volvía a levantarla y volvía a subir. Así somos los seres humanos. Y qué bueno, felicito por este ciclo y agradezco la invitación. No quiero alargar más porque pues hay que ver la película. Muchas gracias. Gracias, maestro. Quisiera, a nombre del titular de la Secretaría de Gobierno, licenciado Eric Lagos Hernández, entregar este sencillo pero significativo reconocimiento al maestro por sus palabras. Muchísimas gracias, maestro.